Buenos días. Con las disculpas del caso, por las demoras, vamos a tocar un tema de actualidad que tiene que ver con el canon y las regalías, ahora que se está discutiendo al más alto nivel en en los directivos del nuevo gobierno sobre qué es más conveniente para el país dentro del marco de la competitividad y la política tributaria minera, ¿no? Y esto lo comentamos en función a la nueva distribución del canon minero, donde, como se podrá ver, ¿no?, para el 2010, ¿no?, en la distribución del canon correspondiente a junio 2011, junio 2012, el MEF ha distribuido a los gobiernos locales y regionales del país 4.048 millones de nuevos soles, lo que representa un incremento de un poco más del 12% con respecto a los montos que se distribuyeron por concepto de canon en el 2009, que fueron equivalentes a 3.590 millones. Evidentemente, 4.048 millones es superior a lo distribuido por concepto de canon en el 2009, pero muy lejos pues de los montos que se distribuyeron en el 2007, que fueron equivalentes a 5.157 millones de soles, donde el departamento de Ancash captó 1.628 millones, más o menos el 30%, o lejos de los montos que se distribuyeron en el 2008, más o menos 4.552. Entonces, estamos nosotros ante un dilema, ¿no? Hemos señalado que el canon minero no es canon, por lo menos no es el canon como el sector petrolero, que se fija sobre una participación del valor de la producción. Entonces, desde el punto de vista de lo que conviene al país, teniendo en consideración que el canon minero depende del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, y el impuesto a la renta, ¿no?, se transforma el 50% como canon por decisión del Estado, hemos visto nosotros que la evolución del canon minero es errática, y en algunos departamentos como Tacna, Moquegua, mismo Ancash, hay una tendencia decreciente del canon minero, ¿no? En el caso de Tacna es lo más llamativo, pero también algunos departamentos como La Libertad, por ejemplo, ha visto incrementado su canon, ¿no?, de más o menos 375 millones, que fue el canon correspondiente al 2009, a 543 millones, cuando en 2007 pues La Libertad participaba con 283 millones, ¿no? Otros departamentos como Arequipa, que percibía por canon 157 millones en 2007, ahora está percibiendo 523 millones de nuevos soles, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, nosotros podríamos decir que 8 departamentos captan aproximadamente el 84% del canon minero distribuido. Estos montos son importantes, sí son importantes, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los departamentos que tienen recursos del canon, el gobierno central le transfiere el canon, pero por otro lado les reduce, disminuye las partidas que anteriormente se distribuían para gastos de infraestructura, para educación, para salud. Es decir, con una mano se da y con otra mano se quita. Por ello que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la eficiencia del gasto de estos recursos que provienen justamente de la explotación de recursos naturales. Y de ahí que más que incrementar o más que aplicar un impuesto a las sobreganancias, creemos nosotros y coincidimos con el profesor James Otto de la Universidad de Colorado, que recomienda duplicar la tasa de regalías, es decir, la regalía más alta en la minería es de 3%, como una contraprestación para valores superiores a los 120 millones de dólares por año, ¿no? La recomendación sería duplicar de 3 a 6%, ¿no? Y esto significaría que siempre el Estado tendría asegurados los recursos, ¿no?, al margen de la evolución y el comportamiento de los precios. Si mañana más tarde bajan los precios, evidentemente yo me aseguro con 6% de regalías
y independiente de la evolución de los precios. Hoy día la minería está siendo contrastada con la realidad a través de múltiples conflictos. Puno es la expresión más dura y brutal de lo que significa. Puno es un departamento que, si ustedes pueden ver en el cuadro, entre el 2006 y 2010 ha recibido aproximadamente 950, 960 millones de nuevos soles. Para el 2010, lo correspondiente a Puno está por el orden de 263 millones, es decir, un poco más de lo percibido el 2009, que fue 256 millones de nuevos soles. Es decir, Puno no es un departamento minero, pero sin embargo percibe por minería más recursos que Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo conveniente para el Perú debiera ser incrementar las tasas de regalías de 3 a 6%, de 2 a 4%, de 1 a 2%, revisar exhaustivamente. Creo que no procede la exoneración que se le da a la minería artesanal y a la pequeña minería, que está exonerada del pago de regalías, porque allí se pagan regalías reales, privadas, del orden hasta 40%, ¿no?, del valor del oro, básicamente. Y algo importante, debemos institucionalizar, formalizar el aporte voluntario minero como 3.75 de la utilidad neta que pagan todas las empresas mineras que han firmado convenios con el Estado. Bueno, hay que aprovechar esa experiencia acumulada y el aporte voluntario hay que formalizarlo, institucionalizarlo para todas las empresas mineras sin excepción, ¿no? Entonces, porque en la práctica las empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica y tributaria, que en la práctica no pagan regalías, básicamente Antamina Minera, Yanacocha, Cerro Verde, han concentrado los mayores aportes, las mayores participaciones por el aporte voluntario, más conocido como el óvulo minero. Entonces, en resumen, si queremos nosotros incrementar la participación del Estado en la renta minera, debemos incrementar las tasas de regalías, duplicarlas, elevar los derechos de vigencia de mineros, porque con $3 hectárea son muy baratos, y por último, formalizar el aporte voluntario como 3.75 como un fondo de responsabilidad social. Eso es todo. Muy buenos días.